Bombazo en la portería de la Tri. Sebastián Beccacece, el DT de la selección ecuatoriana, tomó una decisión que dejó a más de uno con la boca abierta. Le bajó el pulgar a Alexander Dida Domínguez, uno de los arqueros más emblemáticos del fútbol ecuatoriano. Con 2 mundiales en el lomo y una historia escrita bajo los 3 palos, Domínguez parecía tener su lugar asegurado. Pero no. Beccacece, con mentalidad renovadora y visión a futuro, optó por Hernán Galíndez como su segunda ficha en el arco, detrás de Gonzalo Valle. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue una cuestión de edad, de estilo, de liderazgo o simplemente un cambio generacional inevitable? En este análisis profundo te vamos a contar todo lo que se esconde detrás de esta elección que marca un antes y un después en el ciclo de la selección. Abrí los ojos, poné la mente en modo fútbol, aquí empieza de zurda. Sebastián Beccacece tomó una decisión que no pasó desapercibida. Le bajó el pulgar a Alexander Dida Domínguez. Y lo hizo con claridad, sin rodeos. En una entrevista con el diario Olé, el técnico de la selección ecuatoriana explicó por qué dejó fuera a uno de los arqueros con más trayectoria del país. Una determinación que marca el rumbo del arco de la Tri. Beccacece no improvisó ni se dejó llevar por nombres históricos. Él tuvo una visión clara. Entre Domínguez y Galíndez había que elegir. Y no se trataba solo de un gusto personal, sino de un análisis profundo de presente, rendimiento y, claro, proyección a futuro. Porque el camino al Mundial 2026 no da espacio para titubeos. Y ahí fue donde surgió el nombre de Hernán Galíndez. No como una sorpresa, sino como una convicción. El técnico argentino lo dejó claro. Le había gustado mucho lo que hizo en el Mundial. Ese rendimiento no pasó desapercibido. Fue un punto de partida para comenzar a construir su lista, su estructura, su equipo. Es cierto que Galíndez perdió protagonismo en la Copa América bajo el mando de Félix Sánchez Vaz, pero para Beccacece eso no era un borrón. Al contrario, él mantenía su propia visión, su criterio. Y esa visión decía que Galíndez debía estar, no como premio, sino como elección táctica, emocional y estratégica. Alexander Domínguez, por su parte, era la otra gran opción. Un arquero de peso, con experiencia, con 2 mundiales en el cuerpo. Pero hay un detalle que el técnico no ignoró: su edad. A los 38 años, el margen de crecimiento se reduce. Y cuando se piensa en una eliminatoria larga, eso puede pesar. Beccacece lo dijo sin eufemismos. Consideraba que por la edad tenía que elegir a uno. Es decir, mantener a los 2 era insostenible. Había que tomar una decisión difícil, una de esas que dividen opiniones, pero que marcan el carácter de un entrenador que no teme cortar con el pasado si el presente lo exige. Y la balanza se inclinó hacia Galíndez. El arquero nacionalizado no solo aportaba seguridad bajo los 3 palos, también traía algo intangible, resiliencia, según el propio Beccacece. Lo que vio en él fue su capacidad de reinventarse, de volver a empezar después de haber tocado fondo. Eso no es poca cosa. Recordó sus días duros en Rosario Central, cuando parecía que la carrera de Galíndez se venía abajo antes de despegar. Pero no fue así. En lugar de rendirse, se reconstruyó. Y esa grandeza espiritual, como la llama el técnico, fue algo que pesó tanto como sus atajadas, porque el carácter también se entrena. El presente de Galíndez en la selección no se explica solo por lo que hizo en Qatar, también ha respondido en momentos clave de estas eliminatorias. Beccacece mencionó sus intervenciones en partidos ante Colombia y Uruguay, atajadas que valieron puntos, que evitaron derrotas, que cambiaron rumbos. Un arquero de selección se mide por sus reflejos, sí, pero también por su personalidad. Y en eso, Galíndez ha sabido ponerse el traje de líder silencioso. No necesita gritar para hacerse notar. Su forma de sumar es con trabajo, con compromiso. Como lo destacó el técnico, incluso siendo suplente, siempre suma. La pregunta que muchos se hacen es: ¿y qué pasa con Dida? ¿Tiene chances de volver? La realidad es cruda. Con 38 años y fuera del radar inmediato, el regreso de Domínguez a la selección parece una utopía. No por falta de talento, sino por una cuestión de ciclo. A veces la historia también se cierra. Hay que reconocer que Domínguez ha sido clave en muchas etapas. Fue fundamental en las clasificatorias pasadas. Siempre mostró carácter, solvencia.
Pero el fútbol es presente y Becasese está enfocado en construir una selección que pueda sostenerse en el tiempo. Eso implica tomar decisiones difíciles. Además, no es solo la edad lo que juega en contra. También está el surgimiento de Gonzalo Valle, quien hoy por hoy se ha adueñado del arco. Su presente en Independiente del Valle ha sido brillante. Reflejos felinos, personalidad fría y de determinación bajo presión. Es el uno sin discusión en este momento. Y ahí entra la figura de Galíndez como el respaldo ideal. No es casualidad. Becasese lo ve como el hombre que puede estar listo para entrar en cualquier momento, que puede ser titular sin que tiemble el equipo, o que puede esperar su turno sin generar ruido. Esa clase de perfil es oro en una eliminatoria. Becasese no necesitaba un arquero más. Necesitaba a uno que encaje en su modelo, que entienda el vestuario, que asuma su rol sin reservas. Y en ese contexto, Galíndez le ofrecía lo que necesitaba. Puede parecer una decisión injusta con Domínguez. Para algunos sí. Para el técnico es parte del juego. La selección no es una recompensa a la trayectoria. Es una evaluación constante del rendimiento. Y aunque duele decirlo, el nivel actual de Domínguez no ha sido lo suficientemente alto como para forzar su inclusión. Ni en el plano físico, ni en el competitivo. Y eso, en un puesto tan sensible como el arco, es clave. En el fondo, esta decisión revela mucho del estilo Becasese. Un entrenador que se guía más por la actualidad que por los pergaminos, que prioriza la dinámica interna antes que la jerarquía, que entiende que la armonía del grupo muchas veces empieza por decisiones que no todos entienden, pero que funcionan, y hay que decirlo con todas sus letras. Becasese ha logrado transmitir su mensaje con claridad. No hay espacios para la nostalgia. Lo de Domínguez fue importante, sí, pero el presente exige otro tipo de apuestas, más audaces, más frescas, más enfocadas en lo que puede venir y no tanto en lo que ya fue. Claro, esto no quita mérito a lo que Dida ha hecho por la camiseta. 2 Copas del Mundo, decenas de partidos claves, liderazgo silencioso. Pero ese recorrido no garantiza futuro. Hoy la selección mira hacia otro lado, hacia Valle, hacia Galíndez, hacia un nuevo ciclo que empieza a consolidarse. Y uno se pregunta si este tipo de decisiones generan ruido interno. En otros equipos quizás sí, pero lo cierto es que en la Tri, bajo Becasese, parece haber una convicción colectiva, una aceptación de roles. Porque cuando hay transparencia en la comunicación, incluso las malas noticias se asimilan mejor. En ese sentido, Galíndez representa todo lo que el técnico quiere proyectar. Humildad, capacidad de adaptación y compromiso. Se siente parte de Ecuador. Lo demuestra cada vez que canta el himno. No lo hace por protocolo, sino por identidad. Y eso genera un contagio positivo dentro del grupo. Becasese lo dijo con emoción. Ha encontrado su lugar en el mundo. Y cuando un jugador se siente así, lo transmite. Se nota en los entrenamientos, en las concentraciones, en los partidos. Galíndez no está solo por lo que ataja. Está por lo que representa para el grupo humano. Y eso no tiene precio. A veces olvidamos que el puesto de arquero es único. No se rota como un lateral o un mediocampista. Se elige uno y los demás esperan. Por eso, tener un suplente que acepte su rol y sume desde el banco es un lujo. Becasese lo entendió. ¿Puede volver Domínguez si hay una emergencia? Tal vez. El fútbol siempre da giros inesperados. Pero la lógica actual dice que el ciclo está cerrado. Y mientras la selección avanza rumbo al Mundial 2026, lo hará con un nuevo eje en el arco, con Valle como figura ascendente y con Galíndez como el respaldo confiable. Lo de Domínguez queda como un capítulo brillante del pasado, pero el presente, ese que define partidos, ya tiene otros protagonistas.